miércoles tenemos una cita con la cultura en Popular Televisión. No se lo pierdan porque tenemos muchísimas actividades para este fin de semana. Se las contamos a continuación porque aquí comienza el Rincón de la Cultura. El Teatro de Máscaras vuelve al Palacio de Festivales de la mano de Cuculla y Forever. Forever es la historia de cómo una familia se va alejando de lo que soñó que sería, llena de humor e ironía. Pone sobre la mesa las contradicciones del amor, la paternidad, la educación, la discapacidad, la sobreprotección o la violencia. La Filmoteca Mario Camus rinde homenaje a David Lynch tras su muerte con la proyección de algunos de sus títulos imprescindibles, entre ellas Carretera Perdida. Call me. Fred Madison, un músico de jazz que vive con su esposa Renee, recibe unas misteriosas cintas de vídeo en las que aparece una grabación de él con su mujer dentro de su propia casa. Poco después, durante una fiesta, un misterioso hombre le dice que está precisamente en su casa en ese instante. ¿Qué pasó? Hubo un accidente. En Mulholland Drive, Betty Elms, una joven aspirante actriz, llega a Los Ángeles para convertirse en estrella de cine y se aloja en el apartamento de su tía. Allí conoce a la enigmática Rita, una mujer que padece amnesia a causa de un accidente sufrido en Mulholland Drive. Las dos juntas deciden investigar quién es Rita y cómo llegó hasta allí. No hay banda. Y sin embargo, oímos una banda. Silencio. Estoy recordando algo. Lo siento, Caspar. Bernie me paga para que le proteja. Muerte entre las flores es otra de las películas que se proyectan en la Filmoteca Mario Camus esta semana. Necesito hacerlo de modo que está decidido. Johnny, eres tan grande como yo te permito serlo. Te recomiendo que no lo olvides nunca. Nos traslada al año 1929. Entre dos amigos surge una gran rivalidad a causa del amor de una mujer. Leo, un gángster que domina la ciudad, y Tom, su lugarteniente, se enfrentan en una guerra abierta que desencadenará traiciones, conflictos, corruptelas y escisiones internas. No es aconsejable provocarle porque se ha vuelto demasiado fuerte. Te equivocas, amigo. Aún puedo dominar a cualquier gallito de esta ciudad. Escenario Santander celebrará el domingo una jornada a la americana, con un evento de lucha libre y una fiesta para vivir la emoción de las Super Bowls, con juegos, sorteos, DJ y gastronomía. Comenzará a las 5:30 de la tarde con el espectáculo de lucha libre americana con combates de todo tipo, bajo el título Ruge el escenario, que traerá a Santander algunas de las caras más conocidas del pressing catch. A las 9 comenzará el evento con entrada gratuita y actividades previas al partido, juegos interactivos relacionados con el fútbol americano, sorteos de merchandising, DJs, comentaristas y una amplia oferta gastronómica con comida típica americana. Y pasada la medianoche va a comenzar la gran final con conexiones a través de una pantalla gigante que permitirá vivir el evento. Se calcula que será seguido en todo el mundo por más de 120 millones de personas. Grooming, un sueño de otoño de la Formal, llega este domingo al ciclo Meriendas en el Teatro, en el Café de las Artes, con 2 sesiones, a las 12:30 y a las 5:30. Dirigida por Ignasi Roda e interpretada por Nuria Fiol, Marina Font y Joan Gomila, es el relato del retorno a la infancia y de cómo un niño de 5 años debe entender la necesidad de aprender para poder alcanzar sus objetivos. Muchos dicen que el otoño llega porque el sol y la tierra se mueven y cambian sus posiciones. En Grooming, un duende muy espabilado dirige todos los elementos de la naturaleza
para que llegue el otoño. Aquí continuamos. La entrevista de hoy está dedicada a la literatura. Bueno, lo pueden ver aquí. Nos acompaña Luis Zueco, nuestro invitado de esta semana, que acaba de presentar El mapa de un mundo nuevo, la segunda parte de esa obra que ha dedicado a Isabel la Católica. Ya tenía Las tablas de la reina, Luis, ¿verdad? Si no me equivoco, era el primer libro. Sí, así es. Son dos novelas que comparten esa época de reinado de Isabel, pero luego son tramas autoconclusivas. Tratan diferentes aspectos, pero siempre en ese marco histórico del final del siglo XV, principio del siglo XVI. ¿Tú tenías claro desde el principio, Luis, que ibas a hacer dos libros? No, lo que pasa es que esta segunda novela surgió durante la documentación de la primera, sobre todo manejando mapas. Manejando mapas, pues me pareció muy interesante cómo era la configuración del mundo cuando todavía no se había descubierto América, ni se había dado la vuelta a África, y la importancia que han tenido los viajes en la historia de la humanidad. Entonces pensé en hacer una novela sobre los viajes, sobre los grandes cambios, y claro, preparando la novela me di cuenta que el mejor momento era precisamente el final del reinado de Isabel. Pero eso fue justo pues, al poco, cuando iba a la otra novela por la mitad más o menos. Bueno, porque lo que nos trae esta novela es ese impulso por el descubrimiento y ese ansia de viajar que tienen sus personajes, sus protagonistas, pero viajar por conocer, no por hacer negocios, no por ninguna otra cuestión, no por cuestiones religiosas, sino por conocer. Sí, es una época que está cambiando todo, porque estamos en el final de la Edad Media. Es el principio de la edad moderna, es el gran cambio de la historia. Por ejemplo, Isabel nace siendo una princesa medieval y terminará siendo la primera reina moderna, y el mundo está cambiando, y en esa efervescencia de la época, pues la gente pues, se da cuenta de lo grande que es el mundo por fin, y se lanza a descubrirlo, lo quiere conocer y quiere saber, y entonces empieza a cambiar tanto la política como el comercio, como el arte, con el Renacimiento, todo cambia en esta época, y será el origen de una nueva época. ¿Es lo que caracteriza precisamente a este cambio de época, a este paso a la Edad Moderna? Bueno, son muchos aspectos, es como que confluyen muchas corrientes, ¿no? La económica es muy importante, el comercio es muy importante, el arte, la mentalidad, la religión también va a cambiar, pero claro, de repente se encuentran con que no estamos solos, con que hay un continente inmenso, ¿no? Con que se puede cruzar el océano, con que hay otro océano más que no sabían que existía, ¿no? Todavía más grande, ¿no? El Pacífico. Y nosotros, la humanidad, tenemos siempre ese interés por conocer, por descubrir, por viajar, ¿no? Es algo que está muy dentro de nuestro ADN. Entonces es el momento donde se lanzan a descubrirlo. Bueno, Cristóbal Colón está siempre como esa figura dentro de la novela, como esa figura siempre en la sombra que está acechando con sus viajes, pero sí que es cierto que la idea que se transmite de Cristóbal Colón desmitifica un poco lo que nos enseñaron en el colegio sobre él, ese gran descubridor, ese gran aventurero. Se da también esa otra faceta un poco más compleja de él. ¿Con qué idea te quedas tú? ¿Qué apostarías que era Cristóbal Colón? Era complicado. Era un hombre complicado. Complicado. O sea, tiene esa faceta que tú comentas, la de gran descubridor, aventurero, muy inteligente, muy ambicioso, muy ambicioso, pero también un personaje que oculta sus primeros 25-30 años de su vida. No sabemos nada. No sabemos su origen, no sabemos cómo consigue casarse con una mujer de la nobleza, no sabemos cómo consigue avanzar en la corte de Castilla. No sabemos qué sabía para acertar tan bien con el viaje, no sabemos muchas cosas, ¿no? Entonces la novela, pues, Colón no es exactamente un personaje, pero como tú comentas, sí que está por todos lados, ¿no? Porque es precisamente la época, después de su segundo viaje ya, cuando ya empieza a haber informaciones confusas, empieza la gente a preguntarse, pero ¿este hombre a dónde ha llegado exactamente? ¿No? Esto no parece que sea China, no parece que sea la India, ¿no? Pero ¿y entonces dónde estamos? ¿Qué ocurre? ¿No? Entonces, claro, es una novela también con muchísima intriga, ¿no? Y mucho misterio que los protagonistas tienen que ir un poco investigando qué está ocurriendo en el otro lado del mundo. ¿Te mojarías porque el origen de Cristóbal Colón? ¿Eres defensor de alguna de las teorías? Porque claro, hay muchísimas teorías sobre el posible origen que tiene. Sí, es que lo hizo muy bien para que no supiéramos de dónde venía. Pero esto tuvo que ser intencionado. Sí, claro, entonces puede ser de cualquier lado, porque ella se ha encargado de que sea así, ¿no? Fue muy hábil, no es fácil ocultar todo tu pasado. Bueno, hay muchas teorías. A mí me cuadra mucho que sea converso, que sea de origen judío, porque además había muchísimos conversos hasta la expulsión, entonces cuadra bastante, ¿no? Que tuviera que ocultarlo. Lo que ya no me cuadra es el origen donde nació, porque claro, no puede ser de origen humilde.
porque si no, nunca se hubiera casado con una noble. Una de las teorías que dicen que era un tejedor genovés. Eso no puede ser. O sea, él no puede ser hijo de un tejedor. Tiene que ser de una estirpe, tiene que tener cierta línea de nobleza. Por lo cual complica todavía mucho más la cosa, ¿no? También hay otra teoría que dice que es un corsario, ¿no? Que actuó precisamente contra Corona de Aragón, al servicio de los genoveses, por eso se confunde todo. Es muy complicado. Entonces, el origen yo creo que nunca lo sabremos. Pero un poco entender qué sabía, qué ocultaba en la parte más, ¿cómo decirlo?, más relacionada con la llegada a América. Ahí sí que tenemos información y podemos un poco ir limando, ir investigando, ir descubriendo cómo hacen los personajes, que él lo tenía todo muy pensado y que, claro, eso que nos enseñaban en el cole de que tuvo suerte y de repente se encontró un continente, hombre, eso no es exactamente así. Bueno, has hecho una gran labor de documentación, tanto para este libro como para el anterior. Después de todo lo que has estudiado, después de todo lo que has aprendido, ¿cómo definirías tú a Isabel la Católica? Bueno, pues es la gran reina, la primera reina moderna, una mujer muy avanzada para su época y sobre todo es una gran gobernante. ¿Y cómo se define un gran gobernante? Pues yo creo sobre todo cuando sabes pensar, gobernar a largo plazo, ¿no? Ella siempre gobierna a largo plazo. Ella todos sus pasos que da desde que es una adolescente están pensados a largo plazo. No, hay que hacer las cosas en el momento que hay que hacerlas, ¿no? No cuando te lo pide el cuerpo, cuando te lo piden los que están alrededor tuyo, sino cuando hay que hacerlas. Y medir los tiempos es muy difícil. Ella mide los tiempos cuando se corona, cuando se casa. Cuando a Colón lo tiene 9 años esperando. O sea, que es que no tiene 9 años esperando ahí al pobre ya desesperado, ¿no? Lo hace todo siempre como en el momento adecuado, ¿no? Casa a sus hijos con que los tiene que casar. Todo perfecto, ¿no? Eso dice mucho de ella, ¿no? Yo creo que es una de las mujeres más importantes de la historia, no de España, sino de la historia universal y tenemos que ponerla en ese pedestal. Pero en este libro el foco lo has puesto en los protagonistas más pequeños, entre comillas. Sí. Estamos hablando de un pequeño niño de Flandes, si no recuerdo mal, sí. una española y también un juglar, pues que no sé de dónde es la verdad, porque recorre el mundo. ¿Por qué poner el foco en ellos? Bueno, porque el 90% o 95% de la población son ellos. Claro, nosotros, al final es inevitable que se nos vayan los ojos a los reyes, a los grandes marinos, pero es que la población no son ellos, la población es el resto, ¿no? Y son al final, Isabel lo explica muy bien en la novela, no se puede gobernar contra el pueblo. O sea, quiero decir, los reyes, ni siquiera los reyes medievales pueden hacer lo que quieren. No, tú no puedes gobernar porque al final el pueblo se te va a rebelar. Eso es inevitable, ¿no? Entonces tienes que gobernar para el pueblo y hay que entender qué quiere el pueblo y qué está cambiando el pueblo y cuál es la mentalidad del pueblo. Un pueblo que está transformándose, que está llegando a una mentalidad humanista, más moderna, ¿no? Que va a tener acceso a los libros por primera vez. Es una época preciosa, la época de la imprenta, los grandes cartógrafos. Por ejemplo, en la novela aparece Juan de la Cosa, que es de Santoña, es un personaje clave de la novela. Entonces hay que ir a los personajes que realmente son mucho más importantes de lo que creemos, ¿no? Porque a veces nos dicen que la historia son, pues no sé, como listados de batallas, fechas y reyes, ¿no? Pero eso no es la historia. La novela histórica lo que hace precisamente es hacerla atractiva al público y hace que te metas en la piel de los personajes, de la gente que vivía esa época y realmente sea un viaje en el tiempo y te imagines como, pues eso, como un viajero de Flandes del siglo XV y que vivas lo que vivía él, que es muy distinto a la actualidad. ¿Y cómo se logra esa mezcla entre ficción e historia y que además sea creíble? Bueno, pues, y rigurosa, muy importante. También es complicado. Bueno, hay que llegar al equilibrio, ¿no? Hay que llegar al punto de equilibrio de que tú tienes que intentar documentarte muy bien, sobre todo para captar el espíritu de la época. Para que entiendas cómo es la época, qué pueden hacer los personajes, qué no pueden hacer, qué les va a parecer sorprendente a los lectores cuando lo lean. Yo siempre lo digo, hay más terraplanistas ahora que en la Edad Media. Sí, te lo he escuchado en alguna entrevista, es verdad. Claro, es que yo siempre en las presentaciones hago la pregunta, en la Edad Media, ¿cómo creéis que era el mundo? ¿Plano o redondo? Y el 80% dicen que plano. Claro, es increíble que una invención del siglo XIX haya calado hasta nuestros huesos, ¿no? Y que hoy en el siglo XXI sigamos pensando que la gente medieval eran unos ignorantes que pensaban que la Tierra era plana. Eso no es así, no es así. Entonces, claro, también puedes hacer eso en la novela histórica, ¿no? Documentarte muy bien para que entiendas cómo es la época y explicarle al lector que, oye, mire, es que, señor, el mundo es redondo. O sea, eso ya lo sabían desde la antigüedad. Y desmitificar muchos elementos que nos han llegado y realmente hacer ese viaje, ¿no? Ese viaje a otra época, pues intentar explicar todos los pequeños elementos que la hagan atractiva. Y también son muy importantes los mapas a lo largo de toda la obra.
Tenemos unas recreaciones espectaculares de cómo han ido evolucionando los mapas que conocíamos. Claro, y eso que todos, la mayoría son erróneos, porque claro... Claro, bueno, sí, claro, cuando se ha mejorado el conocimiento, también han mejorado los mapas. Claro, yo tenía mucho interés en sacar los mapas de la época y que la gente viera que el mundo no se parece nada a la realidad, pero exactamente, eso que tienes que coger los mapas y no, o sea, meterte dentro del mapa y decir, mira, el mundo es así, olvídate de cómo es ahora, ¿no? El mundo es muy distinto a la actualidad. Y claro, en esta época, cuando empieza la novela, todavía ni siquiera se ha dado la vuelta a África, entonces los mapas que se usan son de la antigüedad, son del Mediterráneo y poco más, ¿no? No hay mucha información, y empiezan a surgir mapas muy importantes, y el mapa más importante de la novela es el de Juan de la Cosa, de 1501, que es el primer mapa donde aparece América, y aparece con un detalle increíble para ser 1501. O sea, ahí aparece más información de la que realmente nosotros pensamos que sabíamos. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues hay que leer la novela para entenderlo. La verdad que estamos en un mundo muy digital, pero curiosamente el libro sigue siendo uno de esos elementos en papel que se sigue vendiendo. Sí, cada vez más, y se seguirá vendiendo, porque es esencial, porque precisamente porque estamos en un mundo tan digital, necesitamos volver a la esencia del papel, de lo analógico, ¿no? De poder leer. En la actividad cerebral, cuando tú lees, no tiene nada que ver a cuando ves una película o una serie. No tiene nada que ver, ¿no? Porque cuando tú lees algo, tu cuerpo se imagina haciendo esa acción, ¿no? Y el papel va a ser, yo creo, que va a ser más importante, y aunque parezca increíble, cada vez se va a leer más en papel. Yo creo que va a ser nuestro salvavidas, los libros y el papel. Bueno, pues nada, si quieren leer más en papel, les recomendamos El mapa de un mundo nuevo. Muchas gracias, Luis, por haber estado hoy con nosotros. Gracias, Laura. El Festival de Invierno de Torrelavega continúa por todo lo alto. El crédito llega este viernes al Teatro Municipal Concha Espina, de la mano de Descalzos Producciones. Dirigida por Raquel Pérez, está protagonizada por Pablo Carbonell y Armando del Río. Aquí no trabajamos con esa visión intuitiva, aquí trabajamos con datos, con cifras, con documentación. Todo empieza cuando un hombre pide un crédito en un banco sin avales, solo con su palabra de honor. Y cuando se lo deniegan, no se va a casa. Una historia que promete muchas risas. Yo no puedo hacer nada, pero... Sí, te lo digo. Pero es que necesito ese dinero. Ya, sí, venga, muy bien, adiós. ¿Quieres que te lo repita? ¡Que no me repitas nada, que no he entendido! Es la hora, las 3 de la tarde. El sábado estará protagonizado por El viaje del monstruo fiero, dirigida e interpretada por Rafael Álvarez, el brujo. Los eruditos ya están buscando esas crónicas. Y cuando las encuentren, verás como dicen: mirad lo que pone aquí. Este viaje del monstruo es el propio viaje a través de escenarios, donde todavía se celebran los vestigios de la gloria irrepetible del siglo de oro español. Y ahora, díganme, ¿quién es el monstruo fiero? Igalea Teatro. La música y la aventura cobran vida este domingo con La bruja Rechinadientes, un espectáculo de títeres de Catúa Igalea Teatro, que llega el domingo al Teatro Municipal Concha Espina. Bienvenidos, forasteros, a esta humilde y pobre casa. Dirigida por David Galeano, la trama se desenvuelve en medio de sombras y claroscuros a través de un viaje emocionante hacia lo desconocido, con una espectacular banda sonora. Pues será por ojos. Yo tengo 4. Una rata con 4 ojos y un pez con alas, fruto de unos conjuros fallidos, 3 hermanos y su madre, unos vecinos que siempre están criticando, 3 esqueletos con su coro de baile y la bruja Rechinadientes. Buenas noches, niños. ¿Os habéis perdido en el bosque? Recuérdamelo, ¿por qué accedí? O Canadá, de Paul Schrader, es la obra que se proyectará esta semana en la Filmoteca de Torrelavega. ¿Dónde está mi mujer? Estoy aquí, Leo. Quiero contarlo todo, para que conste. Yo ya me lo sé casi todo. Tú no sabes nada. Un afamado documentalista canadiense concede una última entrevista a uno de sus antiguos alumnos para contarle toda la verdad sobre su vida. Una confesión filmada delante de su mujer. La historia comienza el 30 de marzo de 1968 en Richmond, Virginia.
la oigo. O la oyes. Será una niña. Desde el próximo lunes en las filmotecas regionales podremos disfrutar de Encubridora, de Fritz Lang, dentro del ciclo Cine Eterno. Ben Haskell recorre el oeste en busca del hombre que violó y mató a su prometida. Alguien le dice que tal vez le encuentre en Chukaluk, un rancho que sirve de escondite a toda clase de criminales y cuya propietaria es la cantante Al Tarkin. Espero que comprendas que nací libre y sin riendas, nunca supe vestir santo. Nando Agüeros continúa su gira por Cantabria este sábado en el Auditorio Municipal David Bustamante de San Vicente de la Barquera a partir de las 8 de la tarde. Han de quererme otro tanto. Bajo el título Canciones Desnudas, ofrecerá un concierto acústico que promete ser un gran éxito. Tequila en tus heridas, primavera despiadada, quien se trague tus mentiras, quien te sueñe en tu almohada. No voy a ser yo quien viva un imposible. Yo fui el río y tú el recodo, pero el mar me hizo libre. Se acabó, pues ya ni modo. Este domingo se celebrará la cuarta Liga Popular de Orientación en Carriazo, organizada por el Club Galitius, y la primera que se organiza en el Bosque. Una carrera de orientación es un recorrido pasando por puntos marcados en el terreno con ayuda de un mapa y una brújula. A las 9:30 comenzará la recepción de participantes. A continuación habrá una breve explicación sobre el uso de los elementos como el mapa o la brújula para dar salidas entre las 10 y las 12. Se calcula que la entrega de premios y el sorteo final sea a partir de la 1:30. Los bebés van a ser los protagonistas de la sesión de la Biblioteca Municipal de Camargo este martes con Cuentacuentos, protagonizada por Charo Jaular. Abuela, tengo novio, le dije. Tengo novio, abuela. Y... Abuela, Está dirigida a niños de 6 meses a 3 años, con el título Mamá, ¿por qué? Recordarles que se necesita inscripción previa. Muchos se fueron a esconder. Pero el odio dijo, vaya juego tan tonto. Quien se atreva, tengo un juego mucho más divertido. Vamos a mi guarida.